Vale, bueno, pues vamos a empezar. La parte de microservicios ha sido un poco, al final, tren durante la conferencia y ha habido algunas charlas ya. ¿Cuántos estuvisteis en la charla de Kini ayer? Casi todos, guay. Entonces, lo que he querido hacer es, he ido iterando sobre la charla, último momento responsable, para intentar proveer más información en toda la parte que creo que Kini, por ejemplo, se quedó más de lado, como puede ser cómo realmente está montado el entorno, tanto en producción como en desarrollo, cómo trabajamos. Entonces, bueno, yo soy Laura Morillo en Twitter, trabajo como Backend Engineer en SIGTAG, aunque bueno, al final somos un equipo muy pequeño, somos actualmente 8 personas, entonces al final depende un poco de lo que toque hacer en cada iteración, pues a veces también acabo haciendo front sin ningún problema. Y bueno, antes de trabajar en SIGTAG, pues yo siempre he ido tocando muchas tecnologías y es una de las cosas que me gusta tener flexibilidad para poder cambiar a un lenguaje o a otro. Entonces, llevo ya 10 años trabajando y he trabajado con C++, con Groovy, con Ruby, con Java, con JavaScript, un poco de todo. Bueno, y también en mi tiempo libre me dedico a organizar charlas con GDG Madrid, el Google Developer Group de Madrid, y también con comunidades para chicas, que son Tech and Ladies y Agile Girls, así que a las chicas que estáis, si no la conocíais, avisadme y os cuento toda la información que queráis, porque lo que intentamos hacer es crear comunidades para que las chicas, pues bueno, poder hacer fluir la información, por ejemplo, que a veces decíamos ayer en el meetup, oye, parece que no termina de llegar la información a las chicas, no sabemos qué pasa. Pues intentar ir creando comunidades para que cualquiera pueda preguntar cualquier cosa en un entorno que sabes que va a estar cómodo. Aunque algunos nos acusen de que intentamos crear guetos, lo que hacemos es lo contrario, intentar crear un entorno seguro para poder ir poco a poco mezclando. ¿Y qué es SIGTAG? No quiero hacer publicidad, aunque realmente la empresa hace publicidad. Lo que quiero es que entendáis un poco cuál es nuestro negocio para que luego cuando vayamos viendo un poco partes en las que hemos dividido o ejemplos, pues un poco entendáis dónde está el contexto. Nosotros lo que hacemos es eso, somos una empresa de publicidad, somos una plataforma para servir anuncios con formatos no convencionales por el momento. Este, por ejemplo, es un anuncio nuestro en una página del Sport, creo que era, en este caso. Y el formato que estamos viendo aquí es el que usamos actualmente, este InImage. Lo que quiere decir es que nosotros lo que utilizamos para poner publicidad son imágenes del contenido. Intentamos que sea una publicidad menos invasiva, que lo que hace es, hemos visto antes, que se pone, pues, no se pone pantalla completa, sino que se pone solo a imagen completa. En este caso es este formato en concreto, que cuando se carga la primera vez se pone imagen completa, luego se reduce y queda como una especie de mini banner solo sobre la imagen, que además si el usuario no interactúa con ella, acaba desapareciendo, bajando y solo se acaba viendo pues ahí un poco la manzanita para indicar que hay algo. Intentamos buscar formatos que sean un poco menos invasivos y menos intrusivos para los usuarios. Y se consigue así un mejor retorno de inversión, porque cuando el usuario realmente interactúa con la creatividad es porque ha visto algo que parece que le puede interesar. ¿Cómo estaba montado SIGTAG en el pasado? Un monolito. Y encima, un monolito con Symfony. Yo por suerte no llegué a vivir mucho de esta época. Yo cuando entré ya se había decidido hacer la transición. Entonces, cuando yo hice la entrevista, realmente era esto lo que estaba en producción, pero ya se había empezado a plantear. Y cuando hice la entrevista dije, vale, venga, a ver, ¿con qué tecnologías me tengo que poner para irme preparando? Tal, PHP, tal, JavaScript. No te preocupes, que venga, tú vas a trabajar más en la parte nueva, así que puedes olvidarte más de PHP. ¡Bien! A ver, los lenguajes son herramientas, lo que pasa es que a algunos nos gustan más que otros. Lo que tenemos es, pues eso, teníamos un monolito que inicialmente iba a ser solo una web con algo de información y poca cosa, y al final acabó creciendo hasta tener información pues, de las URLs que se visitan, toda la información del panel de administración que usaban y que usa la gente interna para gestionar a los publishers, para gestionar las campañas, las métricas de Analytics, todos los eventos que procesamos, todo estaba ahí en un proyecto que se seguía llamando web.
además de tener una única base de código, ya se había dado un poco el paso a intentar utilizar en desarrollo Docker y Docker Compose. ¿Cuántos conocéis Docker? Perfecto. ¿Docker Compose lo habéis usado? Vale. Docker lo que hacíamos, realmente en producción no había nada dockerizado, el proyecto estaba tal cual, pero para desarrollo era más conveniente tenerlo encapsulado. Entonces, primero se probó con Vagrant y era horriblemente lento. Así que luego se fue probando con Docker y se vio que funcionaba mucho mejor. Entonces, lo que se hacía al vuelo era crear, solo para desarrollo, un Docker que contenía el monolito, contenía también más dependencias después que conectábamos con Docker Compose. Luego veremos un ejemplo de cómo se define Docker Compose y lo que nos está ayudando porque también lo seguimos usando en el entorno actual. Pero esto era únicamente en desarrollo. Para integración continua, lo que teníamos era simplemente un Circle CI, que se bajaba el código, ejecutaba los tests, etc. Pero no había despliegue continuo. Circle CI únicamente se encargaba de la integración y el despliegue se hacía de forma semiautomatizada, pero manual, utilizando una mezcla de Hubot. ¿Conocéis Hubot? Es un bot de GitHub que nosotros lo que hicimos, pues lo integrábamos con nuestro Slack y a través de comandos nos permitía, pues eso, decirle, despliega producción. Oye, ¿cuáles han sido los últimos commits? Ejecútame los tests. Bloqueame el entorno para que nadie despliegue ahora mismo nada. Oye, está bloqueado. ¿Por qué motivo está bloqueado? Entonces teníamos comandos para interactuar con nuestro bot que te iban dando toda esa información y te permitían hacer esos diferentes pasos. Y por debajo también lo que hacía era que ejecutaba Capistrano para hacer los despliegues a producción. En producción lo que usábamos era Chef para poder setear todo lo que eran los prerequisitos que tuviéramos en las máquinas y simplemente nos basábamos en máquinas de VH. Esa era nuestra infraestructura, máquinas de VH provistas con Chef. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos publicidad, entonces ya teníamos un entorno muy variable desde el principio. Tú llegas y son las 8 de la mañana, la mayor parte de nuestros usuarios todavía a día de hoy, aunque cada vez menos, están en España, entonces 5 de la mañana. ¿Quién va a estar navegando por las páginas web? Muy poca gente. Entonces la carga que tenemos en nuestro sistema es muy baja, pero luego te llega una noticia importante, te llegan sorteos de la Copa, la lotería de Navidad y de repente el volumen se te multiplica por 10. No puedes tener tu infraestructura siempre preparada para 10, pero si no la tienes preparada para que escale, pierdes muchos usuarios. Así que por aquel entonces lo que hicimos fue montarnos algo completamente custom. Teníamos un proyecto que, bueno, aquí lo he llamado Scalability Server, internamente creo que se llamaba Scrout, pero para que se entendiera de verdad lo que hacía un poco, que era un proyecto compuesto por una parte cliente y una parte servidora. El cliente se ejecutaba en todas las máquinas que teníamos de VH y lo que hacía era recoger información sobre el estado de ese sistema. Para saber si la carga estaba subiendo mucho, le iba mandando esas métricas a nuestro servidor custom y a través de APIs, si veíamos que la carga empezaba a subir mucho, nuestro servidor se encargaba de levantar automáticamente máquinas. Para así poder ir escalando en función de las necesidades que tuviéramos, pero todo un poco hecho in-house. Y encima además tenía el problema de que era lento, porque podía llegar a tardar casi 10 minutos en terminar de levantar una instancia nueva, entre que la aprovisionaba, montaba todo el código y demás, como 10 minutos. Que puede no parecer mucho, pero cuando tienes picos de tráfico, si estás en el sorteo de la lotería de la Navidad, que te salga el gordo o no, puede hacer que tu tráfico baje muchísimo. Y esperar 10 minutos más o menos te puede hacer perder muchos usuarios. Así que decidimos que había que cambiar, que lo necesitábamos, y pasamos a una nueva estructura. Ventajas. Por aquí voy a pasar muy rápido porque muchas de las cosas ya las dijo ayer Kini y creo que casi todos, si no todos, estuvisteis en ella. ¿Qué nos aporta? Pues bueno, ser capaces de tener, sí o sí, por fuerza, nuestro dominio más limitado. Cuando estás en un monolito es más fácil que tengas la tentación de, bueno, esto lo tengo aquí, lo puedo usar.
Al tenerlo dividido en microservicios, sabes que tu dominio va a estar limitado sí o sí, entonces tu código de cada microservicio va a ser a priori pues, más fácil de entender, de mantener, cada microservicio va a tener sus tests. Para nosotros, una razón muy importante, el uso de los recursos, el poder hacer un mejor aprovechamiento. Ahora, cada vez que queríamos, porque teníamos necesidad de atender a más usuarios, necesitábamos desplegar el monolito al completo. Entonces, y posiblemente las partes que realmente necesitaban escalar eran piezas muy pequeñitas de la aplicación, pero no nos quedaba otra que levantar todo. Entonces, estás realmente desaprovechando mogollón de recursos. Y la flexibilidad en la tecnología. Cuando estás en un monolito no te queda más remedio que si he cogido PHP, pues tiene que ser PHP. Mientras que si tienes microservicios, dependiendo de la labor que vaya a llevar a cabo, puedes jugar con diferentes tecnologías. ¿Cómo decidimos nosotros empezar a dividir? Pues cuando nos planteamos, venga, ¿qué debería ir en cada microservicio? Lo primero que miramos son los casos de uso y el dominio. Hemos dicho que precisamente es una de las cosas que queremos conseguir y de las ventajas que nos aporta. Entonces, empezamos a pensar cuáles eran los flujos de trabajo, porque si realmente tú piensas, no, esto es un microservicio porque este es su dominio y este es otro, y haces dominios muy pequeñitos, pero de repente te das cuenta que es que el uno sin el otro no pueden vivir, pues es que a lo mejor has dividido demasiado y deberían estar juntos. Porque si al final vas a crear un caos de mogollón de peticiones de uno a otro y del otro al uno, por haber querido dividir tu dominio demasiado, yo creo que te estás metiendo en todavía más problemas de los que tenías antes. Y, por supuesto, en función de las necesidades de recursos que necesite cada servicio. Basarnos en esto para nosotros era importante por intentar mejorar el aprovechamiento de los recursos. Si algo necesita mucha CPU, si algo tiene muchísimas peticiones y entonces necesita escalar mucho más, es posible que tenga que estar en un microservicio diferente, porque es lo que nos va a permitir jugar con cuántas instancias de cada microservicio necesitamos. Y así pasamos a algo tal que así. Advierto que no es el mapa completo de microservicios que tenemos, pero sí realmente es un mapa real de cómo está estructurada una gran parte de nuestra aplicación. A día de hoy tenemos casi 20 microservicios, entonces si intentaba meterlos todos en una única slide no me daba la vida. Entonces, tenemos partes de la aplicación, como lo que nosotros llamamos TMS, Tag Manager Service, que es el que se encarga de recibir pues, todas las peticiones que llega al usuario para obtener la información de dónde se puede situar la creatividad en esa página, de qué publisher es, qué temática tiene. Sherlock, los nombres, bueno, somos un poco creativos a veces, pero total, es para nosotros, ¿no? Entonces a nosotros a quien nos tiene que gustar y somos nosotros los que nos tenemos que enterar. Sherlock nos gestiona un poco más las URLs. Tenemos en Watson nuestro microservicio estrella que se encarga de todas cosas de blacklisteo, contextualización, machine learning sobre las páginas para entender cuál es el contexto que hay en esa página y poder proveer el mejor anuncio en base a eso. También tenemos mucha concienciación en cuanto a brand safety. Intentamos que si la página tiene un contenido negativo no aparezca publicidad en ella. Microservicios para gestión de las campañas, de los usuarios, por supuesto, necesitamos saber cuándo está accediendo al sistema un administrador para poder proveerle unas cosas u otras. Información sobre las analíticas, de los eventos, información de reporting para nuestros admin. Entonces, bueno, esto es un poco una gran parte de la arquitectura que montamos y estos servicios que están aquí al lado son servicios hechos en una tecnología completamente diferente. Muchos están realmente relacionados. Esta parte son los microservicios que tenemos actualmente en Node, porque ya que migrábamos y teníamos que cambiar cosas y demás, decidimos también hacerlo en otra tecnología que nos fuera un poco más cómoda a todos los que estábamos. Y estos son hechos en Scala con Spark, porque las necesidades que tenemos para estos microservicios son de procesamiento de mucha información. Entonces, era más conveniente para nosotros en ese momento hacerlo con una tecnología diferente. De hecho, un poco a modo de curiosidad, toda la parte de procesamiento de eventos, cuando estábamos en el proceso de migración, inicialmente decidimos simplemente reutilizar el código PHP que teníamos,
dockerizarlo e integrarlo dentro de nuestro sistema. Y estuvimos un tiempo así. Sin embargo, vimos que realmente no se comportaba todo lo bien que nosotros queríamos que se comportara y entonces decidimos dar el paso y migrarlo con una tecnología completamente diferente. Y gracias a esto ahora podemos procesar muchísimos más eventos por segundo de lo que realmente procesábamos antes y con una infraestructura mucho más pequeña. Sin embargo, partes de que tenías un único cuadrito con todo, a que de repente ahora tienes que pensar en 20 repositorios diferentes, bueno, esto se me ha olvidado contarlo, por ejemplo, las flechas sólidas son peticiones HTTP, las discontinuas son mensajes a través de colas, entonces de repente toda tu infraestructura y todo tu sistema se complica mogollón. Así que, ¿qué desventajas sabíamos que íbamos a tener que afrontar? Pues sobre todo eso, una mayor complejidad, eso seguro, sí o sí. Sabíamos que iba a aportar beneficio, pero cuando te lo piensas, cuando dices, oye, pues mejor voy a hacer microservicio, plantéate un poco que va a tener sus pros y sus contras. Mira que realmente lo que te aporte sea mayor que las desventajas que te va a traer, porque si no a lo mejor te metes en un fregado en el que preferirías no estar. La comunicación. ¿Cómo gestionas la comunicación? Peticiones HTTP, tienes que tener cuidado porque, claro, ¿qué pasa si se te ha caído uno de los servicios? No voy a meterme mucho, pero, por ejemplo, pues ya vimos ayer con Kini, temas como Circuit Breaker y demás, van a ayudar a que tu sistema sea un poco más resiliente. Y el discovery de los servicios. Tú tienes tu sistema montado, pero los servicios tienen que ser capaces de comunicarse unos con otros y queremos escalabilidad. Entonces, de un servicio a lo mejor vas a tener 20 instancias, del otro una, cómo haces para que los mensajes se distribuyan, la carga. Bueno, pues la infraestructura a la que nosotros hemos migrado en producción es básicamente esta mezcla de tecnologías. Tenemos, por un lado, un clúster de Kubernetes. ¿Quién conoce Kubernetes? Bueno, ahí ya estamos más repartidos, mitad y mitad. Kubernetes lo que nos provee precisamente es orquestación de muchos servicios. Cada uno de los microservicios Node que tenemos, lo tenemos dentro de Docker, lo tenemos dockerizado y lo desplegamos a un clúster de Kubernetes, que ahora veremos un poco más cosas que nos provee. Nosotros, para quitarnos un poco de líos, somos muy poquitos. De hecho, cuando yo entré hace un año aproximadamente, éramos 6. Entonces, decidimos quitarnos un poco parte de la infraestructura y lo que hacemos es que tiramos de Google Cloud, de una de las soluciones que provee, que es Container Engine, que lo que te dan es ya el clúster. Entonces, de esa forma nosotros nos evitamos el tener que gestionar además la instalación y la configuración del propio clúster. Nosotros solo nos preocupamos de lo que vamos a meter dentro del clúster. Y bueno, algunas cosillas más que luego tienes que ir tocando. Con Spark nos pasó un poco más de lo mismo. Cuando decidimos instalarlo y decidimos empezar a crear parte de nuestras tareas o de nuestros servicios ahí, no queríamos tener que pelearnos demasiado con la configuración del clúster, así que lo bueno es que dentro de nuestra misma cuenta de Google ofrecen también un producto que es DataPro, que permite tener un clúster de Hadoop con Spark. Entonces también de esa forma pues nos quitábamos un poco toda la parte de gestión del clúster de Spark. Y para colas sí que decidimos, y para mensajes, y para procesamiento en batch, que es para lo que lo usamos, para todas esas cosas, decidimos utilizar Kafka. Ayer que pues comentaba alguien, me preguntaban, bueno, ¿y el tema de Kafka para colas? Nosotros inicialmente lo utilizamos para el procesamiento en batch, en las tareas que tenemos ejecutándose sobre Spark, pero ya que lo teníamos montado, también es un sistema de colas. Es un pub-sub. Entonces decidimos que ya que teníamos esa infraestructura creada, la íbamos a reutilizar y a día de hoy nos funciona bien. Necesitas pues pelearte un poquillo al principio para ir entendiendo la configuración y ver qué necesitas tunear, pero en principio nos funciona bien y no nos ha dado problema, aunque tenemos bastantes consumidores y bastantes productores conectados. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Vale, no me voy a meter mucho a explicarlo porque, bueno, Docker sí me habéis dicho que conocéis prácticamente todos. Entonces, solo un poco por encima. Este es un fichero de Docker, un Dockerfile de nuestro sistema, de uno de nuestros microservicios Node. Y básicamente, bueno,
Si ya conocéis en profundidad Docker, sobre todo tenéis que tener cuidado si vais a crear a dockerizar vuestras propias aplicaciones, tenéis que tener siempre en mente el hecho de que Docker tiene una caché capa a capa por cada una de las partes que tú vayas ejecutando. Entonces eso puede hacer que el orden influya y mucho a la hora del tiempo que necesita para generar tus imágenes. Nosotros por eso en este caso, en nuestro fichero lo que hacemos, bueno, pues creamos un usuario, creamos un directorio para el código y nos cogemos el fichero package.json, que bueno, para quien no conozca Node, package.json, aquí lo que nos va a proveer son todas las dependencias que tiene nuestro proyecto. Y con Yum las instalamos. Y después es cuando metemos la capa de nuestro código. Si nosotros cambiamos de orden estas dos líneas y hacemos primero esto y luego esto, cada vez que nosotros creemos una imagen va a tener que volver a bajarse todas las dependencias que tenga nuestro proyecto y esa es la fase más lenta que tenemos nosotros. Mientras que si lo único que hemos cambiado es nuestro código, con este proceso va a utilizar la información que tenga cacheada hasta aquí y solo va a necesitar generar de nuevo esta capa. Así que ya tenemos nuestro microservicio y queremos desplegarlo. Esto es un fichero de configuración de Kubernetes. No me quería meter mucho dentro de Kubernetes, pero creo que es importante conocer un poco diferentes piezas y también para así entender cómo nosotros vemos que nos está ayudando la solución. Los deployments de Kubernetes lo que nos permiten indicarle es las cosas, las instancias de los servicios que nosotros queremos tener desplegados dentro de nuestro clúster. En este caso, no hace falta que entendáis todo, básicamente la parte más importante que le decimos es esto, es que dentro de este último spec nosotros le decimos que queremos tener desplegado, por ejemplo, un servicio nuestro que nos ayuda con la geolocalización de los usuarios. Y le indicas la imagen de la que tiene que cogerlo. Y además le indicas el número de réplicas que quieres para este servicio. Nosotros con esto lo que le estamos diciendo es que queremos que tenga, por ejemplo, 4 instancias de ese servicio. Y entonces él ya va a coger y va a tener automáticamente 4 levantadas. Pero claro, cuando llegue una petición, alguien tiene que encargarse de mandar las peticiones que llegan a uno o a otro de esos 4 que están en ejecución. Para eso lo que hacemos es que definimos un servicio de Kubernetes. El servicio de Kubernetes lo que nos permite es definirle simplemente un selector y él va a buscar todos los pods que se llaman, que un pod básicamente es una agrupación de uno o más contenedores de Docker, y se va a encargar pues, de hacer un poco de pared de ellos. Y cuando le llegue una petición a ese servicio, le va a redirigir la petición a alguno de esos pods, de esas imágenes que estén en ejecución en ese momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, seleccionamos Run Geolocation como selector y ese Run Geolocation es un label que le habíamos puesto a nuestro deployment. Entonces, cuando le llegue una petición a este servicio, se la mandará a alguno de esos. Para crear cosas en nuestro clúster de Kubernetes, simplemente kubectl create y el fichero, y él ya automáticamente gestiona la creación de objetos. Y lo que tenemos, pues es eso. Tenemos un servicio que puede admitir peticiones desde algún punto, no lo estamos abriendo externamente, pues bueno, para abrirlo externamente nosotros lo que hacemos es que colocamos un load balancer por delante, que es el que recibe las peticiones externas, las redirige al servicio en concreto y ya el servicio se encarga de redirigir la petición a la instancia que crea conveniente y él se encarga de ir distribuyendo la carga. Hemos dicho pues, que nos preocupaba precisamente todo el tema de la gestión de recursos y de cómo hacer un mejor aprovechamiento. Volvemos al fichero de deployment de Kubernetes y tenemos una sección que no había puesto antes que lo que nos permite es precisamente indicarle los recursos que queremos para ese servicio. Le podemos indicar dos secciones, request y limits. Request lo que va a hacer es que bloquea donde vaya a desplegar
pues esa cantidad para este servicio. Si en la máquina que sea no hay esa cantidad, no despliega ese servicio ahí. Sabe qué es lo que va a necesitar y busca dónde en tu clúster tienes espacio disponible para ello. Y limits lo que va a hacer es que si el servicio se nos va de madre y empieza a consumir muchísimo más, él se va a encargar de matarlo y de relanzarlo, para que así tus servicios no se te vayan de madre y tengas tus recursos mucho más limitados. Esto te permite, pues, calcular, tú puedes calcular un poco en base a las necesidades de cada servicio, cuánto va a necesitar realmente cuando lo tengas en producción, y también lo puedes ir iterando un poco en función de las necesidades que veas, pues a lo mejor piensas, no, este servicio no va a necesitar nada, se ponen en términos de CPU y de memoria. Dices, bueno, yo creo que este servicio no tiene necesidad de memoria, pero luego de repente ves que sí que estás cargando más objetos y bueno, pues lo subo un poco. Pero sabes que van a tener acotados los recursos que necesitan. Y hemos dicho que, bueno, que te lo mata, y dices, vale, y que el servicio se encarga de ir redirigiendo las peticiones. Nosotros lo que queremos es que si un servicio, por el motivo que sea, no está listo, que no reciba peticiones y que se las redirija a otra de las instancias que sí que están en ese momento activas. Entonces, lo que le definimos a nuestros ficheros de deployment es otro apartado que se llama Readiness Proof. En Readiness Proof lo que le configuramos es un endpoint. Entonces, Kubernetes va a estar cada cierto tiempo, un periodo en segundos, haciendo una petición a ese endpoint para ver qué respuesta le da. Si le devuelve un 200, quiere decir que está todo ok y que puede seguir mandando peticiones a ese servicio, a esa instancia del servicio. Mientras que si le devuelve algún error, sabe que no está, o si no le responde, sabe que no está disponible y entonces nuestro servicio que teníamos, que antes dividía entre 4, pasará a dividir entre 3. ¿Para qué es, por ejemplo, útil esto? Bueno, pues además de para asegurarte de que el servicio está ya ejecutándose y que no le empiecen a entrar peticiones antes, nosotros una de las cosas para los que lo usamos, esto es parte de uno de nuestros servicios Node. Tenemos en el endpoint status, en el que lo que hacemos es que hacemos un ping a la base de datos. Este es un servicio que necesita sí o sí acceso a la base de datos. Si por algún motivo nos ha pasado alguna vez que de repente algún servicio pierde temporalmente la conexión con la base de datos o empieza a haber un delay muy grande, entonces no quiero que los usuarios sufran ese delay. Así que si yo no obtengo en 500 milisegundos una respuesta de la base de datos, quiero que este servidor se considere temporalmente como que no está ok. Y entonces le devuelvo un 502 durante ese tiempo, hasta que ya se recupera la conexión y entonces ya empieza a contestar normalmente. Pero de esta forma pues nos permite jugar con la disponibilidad y manejarla nosotros. Si por ejemplo tienes una cola, pues te puede pasar lo mismo. Si de repente pierdes la conexión con el servidor que gestiona la cola, no quieres estar recibiendo peticiones porque no vas a poder mandarlas a que las procesen. Y por último, los temas de escalabilidad. Lo que queremos conseguir es precisamente esa flexibilidad y ese balanceo. Hasta ahora lo que hacíamos con el deployment es que le decíamos, quiero 4 instancias. Sin embargo, Kubernetes tiene una herramienta más que se llama Horizontal Pod Out Scaler. Y al Horizontal Pod Out Scaler lo que le podemos definir es, mira, yo tengo este deployment aquí, el que ya teníamos, que era el de geolocation, pero quiero que sea flexible. Le digo, yo le he dicho hasta ahora que quiero 4, pero lo que quiero es 4 como mínimo. Y como máximo quiero que haya 20, porque no quiero que tampoco este servicio sea el que me sature todo mi clúster. De esa forma, él, de momento solo lo hace en base a la utilización de CPU, pero quieren extenderlo para meterle más posibilidades. Va mirando cuál es la CPU media utilizada por todos los servicios que tú tienes. Si pasa del porcentaje que nosotros le hayamos puesto ahí, levanta automáticamente una instancia más. Y va así, escalando automáticamente hasta llegar al máximo. Si de repente baja mucho de este porcentaje, sabe que tus recursos están infrautilizados y empieza a matar hasta el mínimo que tú le hayas dicho. Y entonces, gracias a esto, estamos consiguiendo muchísimo más rápido esa escalabilidad que teníamos antes, que teníamos que gestionarla nosotros a mano con nuestro propio servicio, con nuestros clientes, para saber cuándo teníamos que levantar uno más o cuándo teníamos que matarlo, porque si no estamos desperdiciando pasta.
Así que bueno, eso es un poco grosso modo. Ya nos doy más la lata con Kubernetes. Si queréis, tengo otra charla preparada en otro momento que entra en detalle en todo. Pero vamos, a nivel de microservicios, utilizamos, a nivel de monitorización, utilizamos los recursos que ya ha ido enseñando la gente. Entonces, bueno, tampoco quería meterme mucho. Tenemos una mezcla de Prometheus para extraer la información tanto del estado del clúster, monitorización propia, alertas, y luego usamos Grafana para la visualización. Por ejemplo, pues es una captura de ayer de uno de los dashboards que tenemos. Utilizamos principalmente dos dashboards. Que lo que nos da es toda la información a nivel general de un vistazo. Y lo tenemos siempre puesto en una pantalla de 42 pulgadas en nuestra sala de desarrollo. Entonces, si de repente ves que una línea baja demasiado o sube demasiado, dices, espera, ¿qué ha pasado ahí? Y entonces ya alguien lanza la alerta, si no ha habido una alerta automática para eso, y empieza a verlo. Lo bueno es que tenemos desde monitorización de las peticiones, el número de servidores que tenemos levantados, o esto es como el tiempo que están tardando nuestras tareas de Spark, y también tenemos, por ejemplo, información sobre el negocio. En este caso, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos nuestro funnel, y es un poco pues la cantidad de anuncios que se están pidiendo, cuántos anuncios se están sirviendo, cuántos se están resolviendo, cosas así. De esa forma, si de repente cae, también a veces pasa que cae por algo de negocio, pero puede caer porque hemos cambiado nosotros algo en el cliente y de repente se dejan de pedir anuncios. Pues eso puede ser algo más difícil de monitorizar, pero a través de nuestros eventos somos capaces de hacerlo y de tenerlo también siempre presente para ir viendo que las cosas se mantengan en la línea y que estas líneas realmente sean lo paralelas que tienen que ser. Dime. No, tenemos otra donde tenemos cada microservicio detallado, la carga, las peticiones, este es el general. Peppi nos enseñó como 8 páginas de gráficas no, pero bueno, me da la sensación que este es como en una pantalla, tenéis allí la... Sí, esta es claro, la parte que más nos alerta. Por ejemplo, pues tenemos los errores que están llegando desde nuestro Nginx. Si de repente ves que hay un servicio que está fallando, tenemos otra aquí que ya no me cabía en la imagen también, que es, pues, por ejemplo, TMS, como os decía, es el servicio que más peticiones es el que recibe, es el que cada vez que tenemos que servir un anuncio se hace una petición a él para ver la información de qué se tiene que mostrar ahí. Entonces, pues, es el que más nos preocupa. Cuando de repente ves que empieza a subir mucho el tiempo de respuesta, pues es el que te va a dar rápidamente una clave de, oye, que algo va mal. Y ahora ya me pongo a analizar, ahora ya me pongo a mirar por los microservicios, oye, ¿qué ha pasado? Que, oye, mira, este otro también ha subido, y me voy a los logs. Y entonces, pero este es el que a día de hoy nos sirve muchísimo para cuando hay que lanzar una alarma que no tengamos automatizada, lo hace. Y también considera que es que somos 8 personas en total en el equipo, 3 personas son más de front, estamos 4 de back y una persona que es de data science. Entonces, no podemos hacer lo mismo que 20, no vamos a bastar aunque queramos. Pero de momento el sistema nos funciona bastante bien y nos sirve bastante para irnos dando cuenta de ese tipo de cosas. Pero de eso, también tenemos otra que esa no le he hecho screenshot, donde ya tenemos una punta por cada microservicio, donde vemos esa información. Tenemos también monitorizado, por ejemplo, las peticiones que llegan a nuestro Kafka, tanto de mensajes que se envían entre los servicios, como de eventos que nos llegan de los usuarios, para ver si algo de repente se atasca, para ver si, porque nos ha pasado que por algún motivo a veces de repente algún servicio se quedaba tonto y dejaba de consumir de la cola. Entonces de repente empiezas a ver cómo empiezan a subir los mensajes encolados y que no se procesan. Entonces todas sí que tenemos muchas más gráficas que estas, pero esta para nosotros es el core que rápidamente nos ayuda a saber que algo va mal y los demás nos ayudan a profundizar en qué. Y para desarrollo, porque claro, hemos partido de que teníamos una única cosa, que ya la habíamos dockerizado, entonces con nuestro Docker Compose podíamos levantar ya una instancia de la base de datos en local, con el servicio, pero ahora de repente te encuentras con que tienes 20 repositorios de código que gestionar.
y muchas veces no sabes si ha habido cambios o no en uno, porque te has ido de vacaciones. Si estás en la oficina, pues bueno, como somos un equipo pequeño, puede ser fácil saber, oye, pues no sé quién estaba trabajando en TMS o en Sherlock y seguro que ha subido cambios. Pero el mantener todos los repositorios actualizados tú cuando quieres probar cosas en global y demás es difícil. En lo que nos basamos es en Docker y en Docker Compose. En local sí que para todo. Las tareas de Spark en producción no están dockerizadas porque no tiene sentido, tenemos un clúster específico de Spark. Sin embargo, para poder lanzarlas en desarrollo sí que las hemos metido dentro de nuestro Docker y Docker Compose para que así lanzarlas en local sea mucho más fácil y no tengas que andar instalándote un clúster de Spark en tu local para ser capaz de probarlas. Y lo mismo con Kafka, para no tener que hacer la instalación cada uno de nuestros equipos, lo hemos metido todo dentro del conjunto de Docker y Docker Compose. Docker Compose, por eso decía, no os preocupéis si no lo conocéis, porque vamos a ver un poco. Básicamente, lo que nos permite es, en un fichero de configuración, Docker Compose YAML, definir los diferentes servicios que tenemos dockerizados o que vamos a dockerizar y cómo se levantan. En este caso, este es el ejemplo de un servicio, ¿qué servicio era? Analytics. ¿Qué tenemos en Analytics? Pues Analytics, básicamente lo que le decimos es cuál es el directorio de build en el que va a estar el fichero Docker Compose. Si queremos añadirle volúmenes, si conocéis Docker, pues bueno, los volúmenes son básicamente eso. Aquí estamos enlazando el código que nosotros tenemos en local con la carpeta /code dentro del container. Los puertos que exponemos, el comando que vamos a ejecutar, si tenemos variables de entorno y las dependencias. Esto lo que va a hacer es que si yo le digo que levante este servicio, él va a ver que tiene una dependencia con Mongo y antes de levantar este servicio va a ir a buscar el servicio Mongo, que lo único que nos levanta es una imagen de un Mongo y expone los puertos. Y además va a permitir que entre ellos, simplemente llamando al servicio Mongo, ya hace la resolución. Y entonces ya tenemos un poco el discovery en local conseguido también, el service discovery. Porque al estar juntos, definidos ambos dentro del Docker Compose, este ya va a ser capaz de hacer peticiones a Mongo 2.27.0.17 y va a saber dónde mandar las peticiones. Lo que hacemos es que por cada uno de nuestros microservicios definimos un Docker Compose con lo que necesita ese microservicio en concreto. ¿Y qué pasa cuando un servicio depende de otro servicio? Cuando estamos a nivel de servicio individual, lo que solemos hacer es moquear las dependencias. Este servicio pues, depende de User Service y de Sherlock Service y lo que utilizamos es una herramienta de API Mock que lo que hace es que levanta un servidor de mentira, utiliza la definición de API que le hayas puesto aquí en este fichero y entonces va a responder con esas cosas cada vez que le llegue una petición. De esta forma, en desarrollo, cuando yo estoy simplemente centrada en un microservicio, puedo olvidarme un poco del estado en ese momento de los demás microservicios. Puedo levantar solo este microservicio e ir desarrollando tranquilamente. No me acuerdo que había metido también. Este, por ejemplo, sería la definición del mock server del user service en ese punto. Lo único que tenemos que definir es con Blueprint pues, cuáles son los endpoints que queremos moquear, cuáles son las respuestas que va a tener y de esta forma podemos levantar de forma aislada nuestro microservicio. Para las tareas de Spark, como os he comentado, no las tenemos dockerizadas en sí, pero lo que hacemos es que nosotros nos bajamos una imagen de Spark y enganchamos el código pero solo para la parte de desarrollo, para ser capaces de levantarlos en desarrollo sin tener que andar configurando 1000 cosas en nuestra máquina. Y también nos permite de esa forma fácil definirle las dependencias con otros servicios, con el Mongo, con Zookeeper y Kafka, que son los que nos permiten hacer el procesamiento de los mensajes.
Así que, de forma global también, decidimos que lo mejor era, pues, igual que habíamos tenido por cada microservicio su Docker Compose, que levantaba solo las dependencias específicas y moqueaba lo demás, hacerlo de forma global para todo el sistema. Así que hicimos un mega Docker Compose con todo. Dices, ya está, así hago Docker Compose App y levanto todo mi sistema. Pero claro, eso seguía siendo un poco complejo, por lo que hemos comentado antes. Alguien resulta que ha actualizado y tú tienes ahí 20 repositorios. ¿Cómo sabes si ha habido actualizaciones de ese repositorio o no? Que tengo que ir uno por uno haciéndome un git update para ver si ha habido cambios. Además, de repente lo que pasa es que los cambios que ha habido es que han metido dependencias nuevas. Entonces tengo que volver a ejecutar la build de ese servicio para que me vuelva a hacer el yarn install de las dependencias y poder lanzarlo. Al final ayudaba tener el Docker Compose, pero no nos solucionaba todo. Al final acababa siendo un lío a menudo de eso, de ay mierda, me falla este servicio, pero has hecho la build y es que este servicio es dependiente de este otro. Entonces, al final no ayudaba demasiado. Ayudaba, pero no solucionaba el problema. Así que nosotros, a día de hoy, lo que decidimos es que no hemos encontrado ninguna cosa que te lo solucione en local y lo que hicimos fue implementarnos un poco una herramienta propia. Esto es una pequeña interfaz de usuario que quisimos darle. Tiene una parte de interfaz de usuario y realmente todo lo puedes hacer desde la consola. La parte de interfaz de usuario fue un poco una prueba de concepto para ver qué tal. Y lo bueno es que te permite, lanzando un simple comando, ver el estado de todos los servicios, ver si los tienes descargados o no, ver si estás en máster y estás en la última versión. De un solo vistazo te da toda esa información. O te dice si estás en una rama diferente de máster, si estás algún commit por detrás. Toda esa información nos lo da y además nos permite seleccionar, bueno, aquí tenemos todo lo que hemos decidido que la herramienta nos permite a nosotros. Nos permite seleccionar, bien a través de la interfaz de usuario con los checks que había a la izquierda, o bien a través de consola, los servicios que queremos sincronizar. Y entonces él se encarga automáticamente de ver si el repositorio está en máster en la última versión, hacer la actualización de ese repositorio y volver a hacer el build necesario para que el fichero de Docker quede en la última versión y listo para ser utilizado. Podemos también, visualizar de una forma un poco más rápida el estado en el que está, de oye, pues es que tienes esta rama desactualizada y por eso ahora no te está funcionando, o oye, es que estás en una rama diferente. También decidimos meterle algunas tareas que nos ayudaban a nosotros en desarrollo y que se hacían un poco difíciles antes, como inicializar o parar consumidores de Kafka. Pues nosotros, cada vez que teníamos que probar una tarea que recibía mensajes, era como, vale, y ahora le tengo que mandar mensaje. ¿Qué hago para mandarle mensaje? Bueno, pues ahora tengo que meterme dentro del contenedor de Docker que tengo levantado para Kafka, lanzar un script que hay que genera un consumidor y ahí empezar a enviar mensajes. Pues todo ese tipo de cosas hemos intentado hacernos la vida más fácil y automatizarlas con esta herramienta. También la carga de fixtures para tener datos o incluso en algunos casos el ser capaces de hacer desde esa herramienta un dump y un restore de una parte de la base de datos de producción. No es la mejor solución, pero cuando no tienes tiempo para crear fixtures para todo, es una solución bastante rápida y fácil. Y todo con Continuous Deployment ahora. Sí, al fin, Continuous Deployment. Para eso usamos Jenkins. Básicamente, nuestro Jenkins tiene dos flujos distintos, aunque bueno, luego algunos difieren un poco entre ellos. Pero de forma general, tenemos el flujo de despliegue continuo para los microservicios Node, que lo que hace siempre, utilizando el fichero de Docker Compose que hemos definido de forma independiente para cada servicio, hace un build de ese microservicio. Utilizando las propias instancias que ha levantado, le decimos que ejecute el comando yarn run ci o a veces test, dependiendo un poco del servicio, para que ejecute lo necesario de test de integración, test de desarrollo, linter, y todo lo ejecuta dentro de los contenedores que ha levantado. Cuando ese paso ha pasado, si todo ha ido bien, hacemos directamente el build
de nuestras imágenes y el tag de la nueva versión en el propio servidor de integración continua. Y en nuestro caso, hacemos un push a nuestro repositorio privado de imágenes de Docker, que lo tenemos también en Google Cloud. Y finalmente, con Kubernetes, lo único que tenemos que hacer es actualizar la imagen de la que depende nuestro deployment. Usamos una herramienta kubectl, que es de Kubernetes, le hacemos set image a la nueva que acabamos de crear, y él lo que hace automáticamente es que antes estaba desplegando la versión 1, por ejemplo, y como yo le he dicho que ahora la versión ha cambiado a la 2, él se encarga de ir actualizando las diferentes instancias que están en ejecución en ese momento. Y para Spark, el flujo es un poco diferente. Lo que hacemos es, inicialmente sí que lo mismo, lo lanzamos todo con nuestro Docker Compose para asegurarnos que está lanzando las imágenes nuevas y en un entorno aislado del propio servidor de integración continua. Ejecutamos los tests de Spark dentro del contenedor, creamos el package que tenemos que al final liberar y luego ya simplemente copiamos los ficheros que necesitamos de ese package que ha generado a nuestro servidor de Spark y con un comando SSH le decimos que mate la tarea anterior que se estaba ejecutando y ejecute esta nueva. Así que lo bueno es que hemos conseguido las ventajas de el código está más modularizado, realmente estamos haciendo un aprovechamiento mejor de los recursos, lo que nos permite escalar más fácil, teniendo que invertir menos en máquinas, y que realmente tenemos esa flexibilidad de tecnología, de, por ejemplo, estamos haciendo cada vez más cosas de Machine Learning, para eso Python tiene muchas herramientas muy buenas, entonces como no me voy a forzar a tener que hacerlo en Node, cuando sé que en Node no tengo las herramientas y en Python sí, pues no importa, porque mi microservicio que se encarga de las partes de Machine Learning puede estar aislado y puede tener la tecnología que necesite. Y hemos conseguido solucionar problemas, como los problemas de comunicación, pues con Circuit Breaker, con Kafka, Circuit Breaker para cuando las peticiones son HTTP, Kafka para las colas, el Service Discovery con Kubernetes en producción, lo tenemos gracias a los servicios. En desarrollo nos basamos en Docker Compose para ser capaces de tener también ese Discovery y también en producción hemos conseguido una complejidad menor, nos hemos quitado gran parte de, pues eso, no tenemos ya esa herramienta custom que teníamos que mantener y evolucionar nosotros, porque ahora nos lo da Kubernetes, y en desarrollo sí que hemos tenido todavía que tender a hacer algo homemade con SIGTAG UI para poder mejorar esa parte y esa complejidad añadida de los microservicios. Y ya está. Creo que hay algún tiempecillo de preguntas o algo rápido. Si hay alguna. Dime. Yo tengo una pregunta sobre cómo habéis dividido la base de datos y la habéis dividido. Sí, la base de datos, cada microservicio está en un repositorio de código independiente y cada uno gestiona sus propios modelos y su persistencia y todo. Entonces están completamente divididos en repositorios independientes. Tómala, una pegatinita por preguntar. Premio. No, ya una por persona. Me llamó la atención lo del tema del branding que decías tú, de que filtráis noticias que sean malas, imagino, pues para no poner publicidad. No has hablado nada de eso. ¿Eso cómo está? ¿Es un servicio en Node, además? ¿Conectado con alguien o cómo? No sé. Sí, nosotros lo que hacemos es análisis del entorno de las imágenes. Para intentar obtener información, tenemos pues también filtrado por palabras negativas, sabes que está hablando de muerte, pues entonces buscas cuál es el contenido de la noticia para intentar saber de qué está hablando e intentar enfocarlo. Por ahí estamos probando diferentes cosas también para ver cuál es la que mejor funciona. También, por ejemplo, hay cosas de sentiment analysis que pueden ayudar. Entonces, bueno, estamos probando varias cosas, pero tenemos ya una estrategia de momento definida en cuanto a cómo filtramos.
y ya lo hacemos eso. Pues, en función del contenido que hay en torno a esa noticia, nosotros sabemos que nuestros publishers no quieren aparecer. En algún momento ha pasado alguna cosa cuando todavía no estaba esto de que tienes un anuncio de bebés en una noticia que no debería. Entonces, si el publisher de repente se ve, digo, si el advertiser se ve de repente ahí, ve su anuncio, su campaña, anuncia en una página que no quiere, no te va a volver a pedir que le des publicidad. Entonces, por eso intentamos cuidar mucho eso y cada vez más el que eso, tener información. Sí, ahora mismo está toda esa parte en Node, pero está muy relacionada con la parte de Machine Learning, que alguna parte estamos también haciendo en Python. ¿Es costoso o no es costoso? A ver, depende un poco de la estrategia que tú quieres seguir. Pues nosotros lo que hicimos, buscamos primero la solución más fácil y a partir de ahí le estamos evolucionando. Pero depende de hasta qué nivel te quieras meter. Si tú quieres entender al 100% lo que está haciendo ese código, ahora mismo eso no lo hace bien ni Google con Sentiment Analysis, porque dependiendo de la longitud del código, además tenemos un poco la dificultad añadida de que necesitas primero detectar cuál es el código asociado. Nos ha pasado al principio que dices, bueno, pues voy a analizar los títulos y demás, y de repente una página que no debería tiene 80 H1s por toda la página. Y dices, mierda, entonces a lo mejor esta no es la mejor herramienta porque deciden poner para cada una de las subnoticias relacionadas también un H1. Y dice, entonces no, el H1 no es la parte fundamental. Entonces, bueno, sí puede llegar a ser, es una línea de trabajo al completo, por eso también hemos empezado a meter más gente para la parte de Machine Learning, para poder tener gente más dedicada en concreto a eso. Pues es toda una línea de trabajo. Queremos hacer también pues reconocimiento sobre las imágenes. Entonces, lo bueno es que hoy en día hay muchas herramientas open source ya, desde que, por ejemplo, Google liberó TensorFlow, tienes muchas herramientas en las que puedes irte basando, pero sigue siendo una base sobre la que tú añades lo que tú necesitas. No, ya no podemos. Nada más. Bueno, búscame y ya.